Buscamos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Lo dejamos ahí abierto, que es el texto, Mateo, capítulo 16, versículos del 13 hasta el 20. Como veis en pantalla, le hemos titulado a este mensaje La identidad del jefe de la Iglesia. ¿Por qué le hemos puesto este título a este mensaje en esta mañana? La identidad del jefe de la Iglesia. Porque estamos en la escuela dominical estudiando la historia del cristianismo y porque se hace oportuno en esta mañana recordar precisamente esta figura tan importante en la vida de la Iglesia de Dios. Es una pregunta no para que me contestéis, sino retórica, aunque yo voy a contestarla, ¿verdad? ¿Quién es el jefe de la Iglesia Católica? El Papa. ¿Quién es el jefe de la Iglesia Anglicana? Era Isabel II, que falleció, ahora su hijo, ¿verdad? Es la cabeza. ¿Quién debe ser, por lo tanto, el jefe de la Iglesia de Dios? Su hijo, Jesús, no puede ser otro. Sin embargo, vemos cómo el ser humano interpreta y condiciona las Escrituras o entiende de tal manera que coloca como cabeza o como jefe de la Iglesia a quien no le corresponde ese lugar, porque el único lugar que le corresponde al jefe de la Iglesia es a Jesús, que murió en la cruz del Calvario, como veremos esta mañana, es el que realmente está edificando su Iglesia y es a quien le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Es verdad que este texto de Mateo capítulo 16, del 13 al 20, le he puesto otros títulos distintos hasta que me quedé con este más apropiado, pero realmente lo que estamos diciendo es que vamos a hablar, y hay una relación entre la identidad, y juego con los términos, me gusta jugar con esos términos, aunque a veces necesita una explicación más, ¿verdad? Identidad, edificabilidad, institucionalidad. Este último término, institucionalidad, suena un poco al aspecto más negativo de lo que es la Iglesia. Cuando se habla de la Iglesia en términos generales y hablamos de que una institución, nos damos cuenta que pierde prestigio y que la gente dice, la Iglesia, la institución, no quiere saber nada. Pero en este contexto en el que estoy hablando, comienzo diciendo de que vamos a hablar de la identidad del jefe, de la edificabilidad, es decir, el jefe es el quien está edificando su Iglesia, y vamos a hablar de la institucionalidad, en el sentido de que, me gusta esta expresión que es mía, pero me encanta, Cristo es quien ha instituido a la Iglesia. Si hay alguna institución meramente, no sé cómo decirlo ahora, meramente importante en el mundo, son dos. El matrimonio, instituido por Dios, y la Iglesia. La Iglesia no es cosa de hombres, no es cosa de humanos. Esto, aunque recuerdo ahora mismo aquí en mente, tengo algunas ideas de Julio Díaz, profesor de la facultad, y él decía en estos términos que la Iglesia es la Iglesia, como decía, la espiritual y la humana también. Es decir, que en la Iglesia a veces ocurren cosas muy desagradables, porque están formadas por personas como tú y como yo, que a veces metemos la pata hasta aquí. Pero quien dirige la Iglesia, quien edifica la Iglesia, quien coordina la Iglesia, es Jesús, el Señor. Pues de eso en esta mañana, estábamos aquí, vamos a hablar sobre esta identidad, ¿verdad?, de este jefe de la Iglesia, que no puede ser otra persona que Jesús de Nazaret. Y como también hemos leído, ¿verdad?, y como dijo Pedro también, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es muy curioso que termina el texto, creo que está terminando diciendo que no le digáis a nadie que yo soy el Cristo. Leedlo bien. No le digáis a nadie que yo soy Jesús, el Cristo. Interesante. Vamos a verlo a continuación. Vamos a verlo.
versículo 13. Jesús hace una pregunta. ¿A quién? A sus allegados. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Eso está preguntando Jesús. ¿A quién? A aquel círculo más cercano, ¿verdad? Porque Jesús quería saber cómo estaban entendiendo estos discípulos, estos apóstoles, la figura y el papel que estaba desarrollando Jesús entre ellos. No veo o no vemos en muchas ocasiones a Jesús preguntando, pero esta pregunta era muy importante. Porque antes de anunciar algo que viene a continuación y que lo vamos a tener muy presente, que por cierto, en la Escritura, no sé si en otro evangelio, pero sé que en Mateo, es la primera vez que se utiliza el término eclesía. ¿Os suena? Lo estamos estudiando en la escuela dominical. En Mateo aparece eclesía en el capítulo 16, no aparece antes. O sea, Jesús mismo está diciendo, yo, ¿quién Jesús? Voy a edificar la eclesía, mi iglesia. Así que en esta pregunta, él se muestra, ¿qué dice la gente que es, o quién es el Hijo del Hombre? Claro, para aquel contexto, no tanto para nosotros, el Hijo del Hombre era una figura del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy importante y que todos aquellos judíos sabían o tenían alguna idea sobre el Hijo del Hombre. Pero Jesús siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero repito, sin embargo, en el último versículo 40, ¿qué dice la gente que es Jesús, el Cristo? Eso me encanta, eso me maravilla. La figura del hombre en el Antiguo Testamento es un título que significa, pues, el que se espera, ¿verdad? El grande, está al nivel de Dios, ¿no? Claro, es que Jesús y Dios, la Trinidad, lo veremos también en la escuela dominical en su momento, ¿verdad? Pero si hoy preguntásemos a la gente, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué nos dicen? Lo sabéis, ¿verdad? Lo sabemos. La gente no sabe realmente quién es Jesucristo. No lo saben, no lo saben. Versículo 14. El 14, perdón. Contesta a ellos. Pues dicen la gente, lo que nos llega a nuestro oído, que tú eres Juan el Bautista. O bien Elías. O bien Jeremías, versículo 14, o quizás algún otro profeta. Claro, ¿por qué la gente está comparando a Jesús de Nazaret, que en este momento lleva ya parte de su recorrido? Algunos creo que dicen casi 3 años ya, acercándose a los 3 años, posiblemente, 2 años y medio, 3. Ya a este discípulo se acerca la recta final. Y la gente de aquel contexto, ¿qué dicen de este Jesús de Nazaret? Pues dicen que es Juan el Bautista, o que es Elías, o que es Jeremías, o que es otro profeta. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué dicen la gente, verdad, y lo comparan con este? Porque ya incluso Herodes, ¿verdad?, llegó a decir que este Jesús de Nazaret era que Juan el Bautista, quien yo he decapitado, ha resucitado. Ya lo decía Herodes. Mateo 3, del 1 al 3. Elías, ¿por qué también la gente relacionaba a Elías? Porque Elías era considerado aquel que iba a ser el precursor del Mesías. Y sabemos que fue Juan el Bautista. Entonces, pues era Elías. Otros decían que era Jeremías. Algunos dicen, estudiosos, dicen que comparan a Jesús con Jeremías. Quizás yo no estoy tan acertado en esto, pero no tenía otra respuesta. Es que Jesús era compasivo, Jeremías era compasivo, pues era el espíritu de Jeremías que está con él. Otro decía otro profeta, es decir, alguien del pasado que ha vuelto y se ha instalado, digo yo, en la vida de Jesús. Por lo tanto, creían en este sentido, ¿no? Algunos creían en esto. ¿Cuál era el conocimiento que tenía el pueblo, por lo tanto, de este Hijo de Dios, verdad? El pueblo tenía un conocimiento errado acerca de la persona del Hijo de Dios, de esta figura tan distinguida del Antiguo Testamento. Si eran judíos, ¿cómo era posible que el pueblo judío que leía la Torá, que conocía las Escrituras semanalmente en Sabbat, no conociese realmente esto? Pero ellos tenían, decimos, la Escritura, aprendían. Claro, la pregunta nuestra es,
desde ese tiempo hasta el día de hoy la gente sigue teniendo un conocimiento de Jesús de Nazaret totalmente equivocado y errado. Si la gente supiera que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, ha venido para salvarte a ti, para darte vida eterna, le vendrías a sus pies, ¿verdad? Y viviría solamente para Él. La gente tiene un conocimiento totalmente errado acerca de la persona de Jesús, del Hijo de Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos un conocimiento más claro, más acertado acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque viene ahora a continuación cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, cuando él confiesa públicamente que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estamos diciendo es que en el origen de la Iglesia, la eclesía, en el origen, cuando Dios formó al hombre y quería formar la Iglesia, como bien sabéis en el Antiguo Testamento, y en la escuela dominical estamos viendo, que ya la asamblea existía, el conjunto de hombres creyentes, hombres y mujeres, ya existía en el Antiguo Testamento. Pero el término eclesía aparece en el Nuevo Testamento. Y ya Dios tenía presente cuando se formara la Iglesia, el jefe de la Iglesia no era ni el Papa ni la reina que falleció de Inglaterra, es Jesús. Jesús es el Rey. Jesús es la verdad. Ya estaba en ese corazón de Dios determinar y colocar al frente de la Iglesia a Jesús. No era otro, a Jesús. Segunda pregunta que Jesús hace. La primera era, ¿quién dice la gente, verdad, que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la segunda pregunta? Pero ¿y vosotros? Versículo 15. ¿Y vosotros? ¿Qué decís? ¿Quién soy yo? Responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos también que en el versículo 16 no hay sombra de duda de esta afirmación, ¿verdad? Y que cuando Pedro está afirmando esto acerca de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo es una palabra griega que significa enviado. En hebreo significa Mesías, el enviado. Es decir, que Pedro está reconociendo delante del resto que tú, Jesús de Nazaret, era aquel que Dios ya había determinado en el Antiguo Testamento que vendría en el nombre de Dios. Ese es el Mesías. El Mesías en griego, Christos en griego, el Mesías en hebreo. El enviado, ¿verdad? Y que tú eres el Hijo del Dios viviente. Nos surge una pregunta, ¿cómo Pedro pudo expresar que Jesús de Nazaret, que era el Mesías, y compararlo también con que era el Hijo del Dios viviente? ¿Qué os parece esta afirmación tan temprana, diríamos? Es decir, reconocer Pedro que Jesús de Nazaret era el Mesías, el enviado, pero a la vez era el Hijo de Dios. Estamos hablando aquí ya de la Trinidad. El tema de la Trinidad se va desarrollando a poquito tiempo, en su momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué quiso decir cuando Pedro dijo precisamente que él era el Mesías, era el siervo que Dios había enviado para ayudar al pueblo, es el Mesías? De hecho, el mesianismo y el término Mesías para el pueblo significaba aquel que vendría para librarlos al pueblo del yugo de Roma. Y todos sabemos que eso no era la función del Mesías. Porque el mismo pueblo se olvidaba que la función del Mesías no era venir como David para imponer el reino de Dios. Isaías 53, 51, se olvidaba que el Mesías era el siervo sufriente, el que iba a morir en la cruz por todos nosotros, ¿verdad? Así que el Hijo de Dios también, esta idea, ¿verdad?, de hablar propio es el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Cómo se combina esto? Con el Shema. ¿Sabes lo que dice el Shema? Oye Israel, el Señor uno es. Y al Señor adorarás y a Él servirás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y esto lo enseñará ¿a quién? A tus hijos. ¿Cuándo? Cosa que no sabemos nosotros, ¿verdad? Cuando te levante, cuando te acueste.
¿En qué momento? Cuando comas, cuando me lo estoy inventando, desayune. ¿Dónde lo colocará? En la puerta. Esa es la enseñanza que había recibido el pueblo. Pero Dios es uno. El Señor, el Shema, ¿verdad? Es la enseñanza que tenía. ¿Y cómo pudo entonces Pedro decir que Cristo, el Mesías, era también el Hijo de Dios? ¿Cómo pudo decirlo? ¿Verdad? Esa pregunta nos hacemos y una de nuestras respuestas es que podemos encontrar, y lo sabemos, que en el propio Génesis, cuando el Señor, tenemos el texto de Génesis capítulo 1, habla de que el Espíritu se movía por las aguas, ¿verdad? Estaba Dios creando, pero también cuando dijo en Génesis 1:27, ¿qué fue lo que dijo? 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios, hagamos al hombre. No al hombre, no al varón, al varón, no al hombre. Hombre y mujer. Hagamos, ¿quién? En plural. Ahí está interviniendo, está cooperando, porque desde siempre, eso hay una herejía que surgió, que luego la hablaremos, desde siempre, ¿verdad? La gente hace unas combinaciones, desde siempre ha existido Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La coexistencia. Siempre. Y otra cosa muy interesante que viene a continuación, escuchen bien. Tanto el Hijo como el Padre como el Espíritu Santo es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Y no hay subordinación como algunos creen. Esto es una doctrina, ¿eh? No hay subordinación. Son tres personas que coexisten y que deciden en esta simbiosis, en este misterio, porque es un misterio, realmente deciden conjuntamente. Dejadme que os ponga un ejemplo para que lo entendamos. A mí me ayuda. Cuando yo hablo con mi mamá, que está en Málaga, ahí, ¿quién está hablando con su mamá? Un hijo, ¿verdad? ¿Yo soy hijo? Soy hijo. Cuando estoy con mi mujer abrazándola, besándola, ¿quién está ahí actuando? ¿Quién? Un esposo. ¿Dejo de ser hijo? Sí, ¿sigo siendo esposo y hijo? Gracias. Y cuando estoy con mi hijo, con él, cenando, en ese momento, ¿quién está actuando en ese momento? Aconsejándole, ¿quién actúa en ese momento? ¿Quién? Un padre, pero he dejado ese esposo e hijo. Así es Dios. Pero no hay una subordinación, que algunos lo creen, ¿eh? Es una doctrina herética, una subordinación. No, hermano, no os equivoquéis. Yo no me subordino a cuando estoy con mi madre o cuando estoy con mi hijo. ¿Verdad que no? Que soy un solo ser. Así es Dios. No nos equivoquemos. De hecho, hablaremos de eso en la escuela dominical. Así que no os vayáis y quedaros que es muy interesante. Proseguimos. ¿Qué estamos diciendo? Que la confesión de Pedro, esta gran confesión, ¿verdad? No es la primera vez que se hace acerca de la persona de Jesús. No vamos a leerlo, pero Juan capítulo 1, versículo 41, Juan capítulo 1, versículo 49, ya también hubo algo de esto. Andrés, ¿quién era Andrés? Hermano de Pedro. Dijo, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Natanael, ¿recordad también a Natanael? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Veis lo que está ocurriendo? Ya esta confesión ya también había ocurrido antes, ¿verdad? Entonces aquí nos encontramos ante esta situación tan compleja. Lo que estamos diciendo es que Dios ha determinado en su soberanía, ¿verdad?, enviar la figura del Mesías, el Cristo, Jesús, que por cierto, ¿sabéis que Jesús significa, que fue el nombre que Dios le puso al hijo que nacía de María? ¿Por qué se llamaba Jesús? Porque se lo inventó alguien. ¿O no recordáis a José que aquella noche quiso dejar a su esposa porque le había dicho que estaba embarazada? Y dijo, Mateo capítulo 1 del 18 al 25 creo que está, quería dejarla. Y un ángel se apareció, José, no deja a María porque lo que en ella ha engendrado es obra del Espíritu Santo. Y se quedó con María. Y le pondrá como nombre a ese niño, ¿cómo? Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque salvará a su pueblo de los pecados. Así que el nombre Jesús significa Salvador, pero vino para salvar al hombre, al pueblo de los pecados. No para salvar al pueblo que piensan algunos del yugo de Roma. Ese no era el propósito de Jesús, aunque algunos hoy lo siguen creyendo. Entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios ha determinado enviar a esa figura del Mesías y colocarlo al frente de la iglesia. Esa es la identidad. 17 y 19. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Verdad? Que ahora Jesús viene con varias expresiones que son muy interesantes. La primera, veo aquí varias afirmaciones de Jesús. Jesús
dice algo muy importante acerca de Pedro y acerca de sí mismo. 3 afirmaciones acerca de Pedro y 2 afirmaciones acerca de él mismo. Eso es lo que encontramos en estos 2 versículos, ¿verdad? A ver, ¿es este? Sí, ok, este es. Le dijo Jesús cuando Pedro confesó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a continuación Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, te reveló esta confesión que tú estás en este momento expresando, ¿verdad? Bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, ¿verdad? Y dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No lo llamó Pedro, le llamó Simón. Pedro se llama un poquito más tarde. ¿Por qué? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Es decir, ahora Jesús le está colocando en el plano que le corresponde. Tú eres hijo de Jonás, eres hijo de tu padre, en el buen sentido. Eres hijo de tu padre. Yo soy hijo de mi padre, diría Jesús, de mi Padre celestial, porque yo soy Dios también, soy el hijo de él. ¿Verdad? Tú eres hijo de Jonás, es decir, de origen humilde, que contrasta con esta revelación que estás recibiendo. Es decir, un hombre tan humilde y tan sencillo que venía de un papá llamado Jonás, había recibido la revelación de Dios de reconocer que este Jesús de Nazaret, que para muchos era un profeta, era un buen hombre, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y Dios lo hizo, entonces dice, bienaventurado eres, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón. Así. Fue el primero en confesar, ¿verdad? Cuando escuchó esto y, por lo tanto, tiene esto significado con lo que viene a continuación. ¿Por qué le llama bienaventurado? Porque Jesús lo que está diciendo aquí, igual que él, aquellos que confiesan que Jesucristo, en este contexto en el que estamos, aquellos que confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios y es tu Señor y Salvador, esto solamente es gracia y obra del Espíritu Santo. Es una revelación. No todo el mundo es capaz de expresar, yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador. Es una revelación. Dios se revela a tu corazón, tú lo crees y lo confiesas. Y normalmente, recordad que lo hemos visto en la escuela dominical, cuando se bautizaba también la gente lo confesaba. Y de hecho lo hacemos ahora. ¿Recordáis el último bautismo? Yo digo algunas palabras más, pero siempre digo, tú crees, y lo dice y lo confiesa. Algo que ya ocurrió en el pasado, y lo confiesa, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí esto es que Pedro, en nombre de los demás, está dando una confesión y es bienaventurado. Todos aquellos que hemos confesado por revelación de Dios somos también bienaventurados y dichosos. Hermano y hermana, eres un hombre dichoso, una mujer dichosa, si has confesado que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Porque lo que viene a continuación, en esta confesión que Pedro hace, ¿verdad?, es el primero en confesarlo y va a ser el primero en escuchar la bendición de Dios, que viene a continuación y luego lo vamos a explicar con más detalle. Eso viene a continuación. Eres bienaventurado, dichoso, feliz, Pedro, porque acabas de decir algo extraordinario, algo que ningún ser humano puede decirlo por sí mismo, ni por mucha inteligencia, ni por mucha capacidad, ni por mucha filosofía que tenga, ni por mucha sabiduría que tenga, nadie. Absolutamente nadie. Dice la Escritura algo de eso, ¿verdad? Bueno, dice otra cosa. Nadie puede llamar a Jesús, confesarlo verdaderamente. ¿Se entiende este término? Confesarlo verdaderamente, porque hay mucha gente que lo confiesa y no son verdaderos creyentes. Y lo sabéis, lo sabemos. Hay gente que lo confiesa y no son verdaderos creyentes, pero ahí no entramos. Cuando uno lo confiesa y un verdadero creyente, ha sido una manifestación poderosa de Dios, que te ha abierto la mente, el corazón, y entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que eso, ¿no?, que eres bienaventurado, eres receptor de la manifestación de Dios, es un acto de revelación de Dios, no lo reveló ni carne ni sangre. Cualquier persona, por lo tanto, que confiesa que Cristo, lo estamos diciendo, es su Salvador, es algo que solamente ha ocurrido, ¿verdad?, y es obra de Dios. Ahora viene algo muy interesante. Voy a jugar con los colores. Creo que, a ver, los colores, para que lo entendamos. A ver, los colores, sí, ¿veis? Vamos a jugar ahora con los colores, para que entendamos lo que viene a continuación. También dijo Jesús, tú eres bienaventurado, pero también dijo Jesús, tú eres
Pedro, coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En griego, Pedro es Petrus, Petrus. Y en griego significa roca pequeña. Luego veremos. Cuando dice, y sobre esta roca, dice Jesús, y esa roca es otra palabrita que luego veremos, ¿verdad? Significa roca grande, fuerte, y es sobre quien edifica la iglesia. Jesús está edificando su iglesia sobre sí mismo. Sabéis que la Iglesia Católica, lo veremos en la escuela dominical, se basa en este texto, hermanos míos, en este texto que estáis escuchando, para decir que que Jesús le había dicho a Pedro que él fuese Pedro, fuese el jefe de la iglesia. Luego, por sucesión apostólica, por imposición de mano, el obispo de Roma se convirtió en el Papa hasta el día de hoy. Entonces, ¿sabéis quién es el Papa hoy de Roma, verdad? Es un hombre infalible, es el representante de Dios en la tierra, pero eso no tiene nada que ver con la Escritura. Luego lo veremos también en el estudio, ¿verdad? Estamos diciendo, por lo tanto, tú eres Pedro, Petrus, piedra, ¿verdad? Un extracto de roca. Es un fragmento de una roca, pero no la piedra grande del peñasco, que es Cristo. ¿Veis la diferencia? Esos son, cuando un exegeta lo mira y lo comprueba, ¿verdad? ¿Qué quiso decir, por tanto, Jesús? ¿Qué quiso decir? Os pregunto. Recordad que ya Jesús, en Juan 1:42, le había cambiado el nombre a Pedro. Tú eres Simón, pero a partir de ahora te va a llamar Pedro. ¿Quién le cambió el nombre a Simón? Fue Jesús, llamándole Pedro. Pero el fundamento, ¿verdad? El mismo Pedro diría en 1 de Pedro 2, del 4 al 6, que el fundamento y la piedra angular es Jesús, no es él. Pedro nunca pensó de la manera que algunos están pensando. Nunca pensó de esa manera. Así que Cristo es el que edifica. Cristo es el que lleva a cabo su iglesia. Y ahora viene lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca. Petra. ¿Veis la diferencia? Petrus, Petra. Petrus, fragmento. Petra, peñosco. Roca. Algo fuerte. ¿Veis la diferencia? Pedro no es la piedra, como dicen los católicos. De hecho, aún me acuerdo de José Borrás, que alguien lo habéis conocido, hizo un sermón, hizo un estudio sobre esto para enseñar lo que tenemos que creer, ¿no? Ahí lo tenemos. Está la iglesia, no es otra, ¿verdad? Sobre esta roca, sobre sí mismo, Cristo está edificando su iglesia. ¿Y qué más dijo? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo dijo el Señor. El infierno, el enemigo, jamás podrá contra la iglesia. ¿Por qué? Porque lo está edificando Cristo. No hay mayor fuerza que la de Cristo en el mundo. Y ahí lo tenemos. Ahí ya tenemos las implicaciones, ¿verdad? Es que la iglesia de Cristo es una iglesia, escúchame bien, la iglesia de Cristo, como algunos han dicho, dicen y han dicho. ¿Recordáis esta frase? O bien de la iglesia o bien de la Biblia. Pero bueno, el caso que viene a colación. No sé si fue Rousseau, no importa tanto. Dijo que la Biblia, este libro, eso iba a desaparecer. El cristianismo iba a desaparecer porque era cosa de hombres. Después de más de 2000 años, aquí estamos. La iglesia es de Cristo. Y es verdad que las iglesias locales pueden desaparecer. ¿Suena esto? ¿Que una iglesia local puede desaparecer? Sí. Por el pecado del ser humano puede desaparecer una iglesia. Pero la iglesia de Cristo nunca va a desaparecer porque Cristo la edifica. Cristo es el dueño. Cristo es el Señor. Cristo está en su iglesia edificándola. Puede desaparecer una iglesia local. Lo hemos dicho a la escuela dominical. La iglesia universal jamás va a desaparecer. Una iglesia local sí puede desaparecer. Esta, como sabéis, estuvo a punto de desaparecer. La iglesia local, la iglesia universal nunca. Porque es la iglesia de Cristo. ¿Os dais cuenta, hermanos míos? Jesús está edificando, está construyendo, está su iglesia. ¿Por qué? Porque es una agencia divina. Está el cuerpo, hombres y mujeres, ¿verdad?, que están siendo llevados por Cristo. Esto es suyo, no hay otra historia. Algo esto es interesante. La iglesia existe y se desarrolla y permanece gracias a la obra del jefe, de Jesús. Si fuese por obra y gracia de la iglesia estaría perdida, como está ocurriendo, como bien sabéis, y de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Así que, y también me gusta cuando dice Jesús, y sobre esta iglesia, ¿verdad? Dice, y sobre esta iglesia edificaré, ¿verdad? Sobre la iglesia edificaré, es decir, es Cristo quien está realmente pues, llevando a cabo este ministerio. El Señor, por lo tanto, está guardando, está cuidando, está prosperando su iglesia, la iglesia, y como decimos, la iglesia nunca desaparecerá. Aquí está. Muchos dicen que el cristianismo se va a extinguir. Jamás. El cristianismo se va a extinguir. Jamás. No hay ningún poder soberano ni en la tierra que pueda hacerlo desaparecer. El Señor ha activado. Aquí viene otra cosa interesante. ¿Qué más dice? Esta otra afirmación muy interesante. Dice Jesús, te daré la llave del reino, dijo a Pedro. Otra afirmación interesante. Te daré la llave del reino, versículo 19. Es un acto, es algo simbólico, aunque nosotros a veces jugamos con eso, ¿verdad? Recordad que hemos utilizado el término, a veces hemos utilizado ese término, pero es algo simbólico, es decir, ¿qué significa que Cristo está diciendo a Pedro que le dará la llave del reino? Y que todo lo que ate en el cielo se atará en la tierra y todo lo que desate se desatará también. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿Que es mejor que los demás? ¿Que es el que tiene todo el poder? ¿Significa esto que Pedro tiene un poder extraordinario para hacer cosas en la tierra y que tiene influencia en el cielo? ¿Eso es lo que significa? Pues no. ¿Significa esto que es el único? ¿Quién? Pedro, que ha recibido poder para hacer lo que quiera, ¿no? El único que tiene poder en el cielo y la tierra es Jesucristo. ¿No recordáis? Mateo capítulo 28, versículo 19. Cuando resucitó, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, porque he vencido la muerte. He vencido. Y todo el poder es mío, no es de Pedro. Eso es lo que está aquí ocurriendo. Pedro puede, ¿verdad? Lo que está aquí diciendo es que Cristo, en esta interpretación simbólica, Cristo está diciendo lo siguiente, escuchen bien. Cristo está activando la provisión divina que ha encargado a su iglesia. La iglesia tiene el encargo de predicar el evangelio, hacer discípulos. Predicar el evangelio. Y cada vez que tú predicas el evangelio, se desata el poder. Tengo en mente a Pablo y a Lutero, ¿verdad? Que el evangelio es poder del evangelio, es poder, dinamita poder para salvar primeramente al judío y luego al griego y luego al que crea. Es el poder de Dios, ¿veis? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la llave significa que la iglesia, no solamente Pedro, sino todos nosotros, hemos recibido el encargo de Jesús, de que cuando estamos predicando el evangelio se desata el poder del cielo para traer salvación a la vida del que cree. Eso significa. ¿Se entiende? Eso significa. No otras combinaciones que podemos escuchar y otras cosas. Es decir, que Dios te puede utilizar a ti cuando tú predicas el evangelio para que alguna persona, alguna oveja perdida, ¿verdad?, venga a los pies de Jesucristo y haya goce y alegría por un pecador que se arrepiente. Eso es lo que significa. Terminamos. Versículo 20. ¿Qué dijo Jesús? Mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Versículo 20. Interesante, ¿no? Jesús ordenaba que no se hablase de él a los demás. ¿Por qué? Porque el Mesías, el Hijo de Dios, pero como Mesías, el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías para colocarlo como rey. Hay otros evangelios donde dicen que quería hacerlo rey, ¿recordáis? Colocarlo como rey, como David, y tener un imperio tan potente, tan fuerte, que pudieran, pues eso, echar a los romanos, en un lenguaje más coloquial, ¿sí? Vencer a los romanos. Jesús no vino para liberar del yugo. Eso lo he dicho yo de este púlpito muchas veces, lo seguiré diciendo. Jesús no ha venido, ni vino para liberar al pueblo de Israel del yugo de la opresión de Roma. No, Él ha venido para salvar a los judíos de su pecado. También para salvarnos nosotros de nuestro pecado. Para eso ha venido Jesús. Y es lo que está aquí ocurriendo, que no se divulgara, ¿verdad? Para que no crearan expectativas incorrectas acerca de Jesús. Y Él se describe como Jesús, lo hemos dicho ya antes, ¿verdad? El nombre de Jesús es porque el Padre le dijo que se llamaría Jesús. Se lo dijo a José. Mateo capítulo 1, versículo 21, para salvar al pueblo de sus pecados. Jesús, hebreo. Christos, griego. Mesías, Christos, el ungido. Terminamos.
con esta última palabra. La identidad del jefe de la Iglesia es la identidad de Jesús de Nazaret, del Cristo, del Mesías, cuya labor es edificar su Iglesia, mantenerla, desarrollarla, ¿verdad? Porque Él es el único fundamento, como también nos diría Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. No hay otro fundamento que no sea Cristo, ¿verdad? El único fundamento. Y nadie puede colocar, nadie, pero la gente lo coloca, otros fundamentos que no sea Cristo, hermano. Cristo hace crecer su iglesia y permite, y Él es el arquitecto, el fundador, constructor de su iglesia. Que mañana nos bendiga a todos. Amén.